Bien, queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro programa de este día, aquí a través de Ángel Mensajero TV. Un saludo cordial para todos en todas partes. Les estamos deseando lo mejor de la vida y gracias por acompañarnos en este día sabadito. Hoy cuando estamos a 3 de agosto, en un nuevo mes, ya básicamente el séptimo mes del año. Les estamos saludando con mucho gusto aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. Esperando que todos ustedes estén muy bien, que Dios esté derramando bendiciones. Y si no es así, hay que pedirle a Dios que gire sus ojos hacia nuestras vidas y nos pueda bendecir. Y sobre todo obtener, buscar la paz, buscar la comunión con Dios, que es de mucha importancia, ¿verdad? Para cada uno de nosotros como seres humanos. En un segundo vamos a volver para seguir con ustedes y presentarles este estudio del día de hoy, que va a ser de suma importancia, como es el reino de Dios. El reino de Dios vamos a estar presentando el día de hoy ya en unos segundos. Bien, estamos de vuelta con ustedes, hoy listos para presentarles este estudio fascinante de la palabra de Dios. Estamos invitándoles para que se queden con nosotros. Vamos a presentarles lo que es la segunda parte del estudio El Reino de Dios, sumamente interesante, y les pedimos que se queden con nosotros hasta el final, ya que va a estar muy pero muy interesante. El día de hoy vamos a enviar saludos a todos ustedes ya que nos sintonizan y nos ven a través de nuestro canal. Les pedimos por favor que compartan esta transmisión. Si en determinado momento el sistema tiende a caerse, les pedimos que nos esperen ahí, porque a veces hay dificultades de señal, la red a veces está lenta, pero seguimos adelante, vamos a seguir adelante. Así es que les pedimos que se queden con nosotros ahí, ¿verdad? Saludos para todos que van a ir entrando, me imagino, en unos minutos por allí. Recuerda que estos programas también los estamos posteando en nuestro canal de YouTube, como Ángel Galiano, y también nuestro nuevo canal donde vamos a estar posteando música, temas, estos temas que grabamos acá en nuestro canal Ángel Mensajero. Ahí usted lo puede checar también nuestro canal. Estaremos dando mayor información y datos sobre ese canal, donde realmente estaremos posteando, estaremos llevándoles todo el material que producimos acá en nuestro ministerio Ángel Mensajero. Así es que a todos en todas partes les enviamos un saludo cordial, un abrazo para todos, y esperamos que estos estudios que estamos desarrollando acá sea de ayuda en su vida espiritual. Como hemos dicho y lo decimos, no somos pastores ni hemos ido a las universidades para poder desarrollar estos estudios. Realmente la ayuda de Dios ha sido muy importante para entender su palabra, el estudio continuo de la palabra de Dios que hacemos diariamente. Y por supuesto la oración nos ha capacitado para poder llevar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, interpretarla. Y por supuesto nosotros sabemos que cada quien tiene su propia opinión sobre la palabra de Dios, sobre algunas
posiciones teológicas y las respetamos, ¿verdad? Simplemente queremos llevar lo que nosotros hemos entendido a través del estudio estudio de la palabra y la oración. Bien, vamos a continuar en esta hora. Antes de eso vamos a tener una pequeña oración. Y luego vamos a iniciar de inmediato con este estudio, que es la segunda parte del reino de los cielos. El reino de los cielos, una palabra que la escuchamos continuamente, pero que a veces no entendemos el significado correcto de ello, ¿verdad? Según la palabra de Dios, cuando vino el Señor Jesús, cuando nació acá en este mundo, la palabra de Dios nos decía que el reino de Dios iba a venir a establecerse. Así que venimos en unos segunditos para entrar de lleno ya con este estudio impresionante. Vamos a retornar en unos segundos. Bien, estamos haciendo oración. Tenemos algunos problemas técnicos por acá, pero espero que ya me estén escuchando, mis queridos amigos. Espero que me estén escuchando porque de una u otra forma hemos experimentado alguna situación por acá. Bueno, ya estamos listos. Hicimos una otra oración por ahí y esto nos desconcentra, la verdad. Nos desconcentra cuando tenemos problemas técnicos. La semana anterior hablamos de cómo el reino de Judá fue llevado cautivo y cómo su templo fue destruido. Todo esto permitido por Jehová, ya que Judá había practicado todo tipo de pecado y se había olvidado totalmente de los principios divinos de Dios. Judá hizo una transgresión abierta a los mandamientos de Dios. Los profetas mismos advirtieron qué sucedería con ellos si ellos no cambiaban de sus malas obras, de su mala actitud. Pero los israelitas, los de la tribu de Judá, no escucharon a los profetas. Incluso muchos de ellos fueron muertos, fueron sacrificados por traer la reprensión a este pueblo. Siguieron adorando a dioses falsos en vez de a Jehová. El día de hoy estaremos ampliando este tema porque realmente es de suma importancia para nuestros días, ya que pareciera que esta experiencia se repite constantemente dentro del pueblo de Dios. Y recordemos también que estas profecías tienen doble cumplimiento ya ahora en el tiempo del fin. Según la historia, la deportación sucedió de Judá, de los israelitas. Según la historia, la deportación sucedió en dos fases, una ya en torno del año 597 a.C., que afectó básicamente a las clases altas de la sociedad judaica, y otra un poquito más general
en el año 586 a.C. a raíz de la destrucción de Jerusalén. En el año 9, dice la palabra de Dios, del reinado de Sedequías, que el cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, un rey interesante. Sedequías lo puso el mismo Nabucodonosor, y traicionó al rey y sufrió un castigo tremendo. Vamos a hablar un poquito más adelante. Después, en el año 9 del rey Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, para asediar la ciudad, según Segunda de Reyes 25:1. Para Judá la perspectiva era un poco desesperada. El Señor mismo declaró por medio de Ezequiel: he aquí que estoy yo contra ti. Lo dijo en Ezequiel 21:3. Realmente Dios, Jehová, estaba contra su mismo pueblo por los pecados que se albergaba. Dice la palabra de Dios: yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Todo corazón se desleirá y todas manos se debilitarán, y angustiaráse todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas, y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción, dice la palabra de Dios. Los egipcios, al escuchar que los babilonios venían, los egipcios procuraban acudir en auxilio de la ciudad sitiada, y los caldeos, a fin de impedírselo, levantaron por un tiempo el sitio de la capital judía. Renació de nuevo la esperanza en el corazón del rey Sedequías, rey de Judá en ese entonces, y envió un mensajero al profeta Jeremías para pedirle que orase a Dios en favor de la nación hebrea. La temible respuesta del profeta fue que los caldeos regresarían y destruirían la ciudad. El decreto había sido dado. La nación impía no podía ya evitar los juicios divinos. Definitivamente. El Señor advirtió incluso a su pueblo y les dijo: no engañéis vuestras almas. Los caldeos no se irán. Interesante. Y añadió: porque aun cuando hiriereis todo el ejército de los caldeos que pelean con vosotros, si quedase de ellos hombres alanceados, o sea, me imagino un poco dañados, cada uno, dice el Señor, se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. O sea, no importa. Así hubiese quedado 2 o 3 babilonios, esos iban a ser suficiente para destruir a Jerusalén. Porque Jehová ya lo había dicho en Jeremías 37:9 en adelante. El residuo de Judá iba a ser llevado cautivo, en cautiverio, para que aprendiese por medio de la adversidad las lecciones que se había negado a aprender en circunstancias más favorables. Ya no era posible apelar de este decreto del santo vigía. Ya no, era demasiado tarde. Así sucedió. El pueblo de Dios puso oídos sordos definitivamente a las recomendaciones de haberse entregado. Mire lo que Dios quería, de haberse entregado voluntariamente a los babilonios. Los judíos, la tribu de Judá, los israelitas de ese entonces, ellos no hubiesen pasado por las dificultades y sufrimientos que pasaron. Pero al ser llevados a Babilonia fueron muertos y acusados de traición. Incluso el mismo rey Ezequías fue sacrificado brutalmente y sus ojos fueron extraídos por sus verdugos. Si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes 25, 6 y 7 nos dice: preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a sus hijos de Sedequías, el rey Sedequías, estamos hablando del rey Sedequías, perdón, porque dije Ezequías, al rey Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Una experiencia terrible, triste
para el rey Sedequías, que había sido puesto incluso, creo que incluso él era originario de Babilonia, lo habían traído, el rey de Babilonia lo había puesto, pero se dio vuelta contra su rey, contra su amo. Y por eso fue la furia del rey Nabucodonosor para tratarlo con violencia y de esta forma, matando a sus hijos enfrente de él y sacándole los ojos. Los intentos del buen rey Josías de traer reformas, un rey poco antes de Sedequías, el esfuerzo de traer reformas a Judá finalmente no surtieron ningún efecto. Y el pueblo continuó haciendo los mismos males de los reyes anteriores. Y fue así de esta forma que Dios permitió que Judá y Jerusalén fueran saqueadas por los babilonios, muchas veces hasta su destrucción final bajo el gobierno del rey Sedequías, el cual, como decíamos, fue torturado terriblemente hasta la muerte y acusado de traición, ya que el mismo rey de Babilonia lo había puesto como rey, pero se rebeló contra él y lo eliminó finalmente, ¿verdad? Lo mató. Así es que seguidamente después, en otra intervención del imperio babilónico, el rey de Babilonia envió a otro de sus príncipes de nombre Nabuzaradán para eliminar a Judá. Y el relato dice, para eliminarlo de una vez, porque fueron 2 o 3 intervenciones que ocurrieron por parte de los babilonios para destruir definitivamente a Judá. En Segunda de Reyes nosotros podemos encontrar un texto muy interesante que revela lo que sucedió en ese entonces. Segunda de Reyes 25, usted puede irse ahí del 8 al 12, dice: y en el mes 15, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos, dice, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Escuchó usted? Fue impresionante lo que sucedió. La furia, el enojo de Jehová ya era sobre Jerusalén, y lamentablemente fue destruida y sus habitantes llevados en cautiverio hacia Babilonia. El versículo 11 nos dice: y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, que nombres tan trabalenguas, ¿verdad?, para que labrasen las viñas y la tierra. Así que de esta forma fue así como Israel del norte y Judá en el sur fueron raídos de la tierra por sus pecados. El primero por los asirios, y estos últimos, los de Judá, por el imperio babilónico, ¿verdad? En Segunda de Reyes encontramos un relato también que narra esta experiencia. Dice Segunda de Reyes 17, del 9 al 20: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Y dice el versículo 12: y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó, dice entonces, a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de
de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Perdón. Ya el versículo 14 nos dice, mas ellos, o sea, la tribu de Judá, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, oiga bien, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Ese es el problema. Y ese problema, esa situación existe hasta el día de hoy, lamentablemente. Hoy las personas les gusta llamarse cristianas, pero les gusta hacer su propia voluntad, escoger sus propios dioses a quien adorar. Por eso existen tantas religiones hoy en día. Así ha sido el pueblo de Dios siempre. Siempre ha querido ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos, hasta el punto de que el día de hoy se dice que ya no existen más los mandamientos de Dios porque parece que Dios cambió. Y la gente cuando le dicen tiene que obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, nos dicen que ya fueron clavados en la cruz y que hoy nosotros nos salvamos únicamente por el sacrificio de Cristo, por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Y eso es cierto. Pero saben, mis queridos amigos y hermanos, por eso estamos estudiando lo que se llama este tema del reino de Dios. Porque saben, Jesús en su primera venida, como lo dijimos al principio, tenía todos los planes hechos para establecer su reino. Y él ya había anunciado desde mucho antes a sus siervos los profetas de lo que sucedería. Ezequiel, Jeremías, Amós y todos estos grandes profetas anunciaron la venida. Joel anunciaron la venida del Mesías. Ya nosotros hemos hablado de Génesis 49 en la promesa o en esa gran profecía que le dio Jacob a sus hijos, especialmente a Judá. Por eso nos estamos enfocando en la tribu de Judá, porque fue la tribu que sobrevivió más años que el resto de sus hermanos. Porque justamente nos decía en Génesis 49 que hasta que viniera Silo, que todos los comentaristas bíblicos, y yo estoy de acuerdo también con esa aseveración, lo representan como a Jesús, que hasta cuando viniera Jesús el cetro de Judá permanecería. Y saben, fue una profecía impresionante. La profecía se cumplió. Cuando Jesús partió del mundo y no fue recibido, porque los mismos hermanos de Jesús, me refiero a de su raza, los mismos judíos, prefirieron al emperador romano como rey que a Jesús. Él dijo, al emperador tenemos por rey, cuando le preguntaron si Jesús era su rey. Allí ellos firmaron de una vez o cerraron esta profecía. Ya no había más reyes, ya no podía existir, porque al venir Silo tenía que ocupar el liderazgo de rey, tenía que ser proclamado por rey. Más adelante vamos a estar leyendo unas citas impresionantes del plan de Dios para establecer su reino. En el versículo 16 seguimos leyendo aquí en Segunda de Reyes 17, capítulo 16, dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Qué triste, ¿verdad? Hoy se está repitiendo esta profecía impresionantemente. Hay religiones donde tienen como punto de adoración la adoración en las imágenes, sabiendo que es abominación ante Dios. Y a veces se justifican cuando uno le pregunta, ¿por qué tú adoras a las imágenes? Pues sacan unos versículos sacados de los cabellos allí, que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y que todo aquel que se muere y que queramos venerar, lo podemos venerar porque fuimos hechos imagen a semejanza de Dios. Cosa que no tiene, está fuera de lugar.
Y dice el versículo 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó, dice, en gran manera contra Israel, o sea, contra Israel, contra todo Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá, oiga bien, mas ni aún Judá, dice, guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales, sino dice que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó, o sea, los propios israelitas habían hecho sus propios estatutos, mandamientos de hombre, y desechó Jehová, dice, a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Así sucedió, definitivamente. Por eso el día de hoy quisimos ampliar un poquito el porqué de la deportación de la última tribu de Israel, como fue Judá, a Babilonia. Pero saben, mis queridos amigos hermanos, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, también Dios pone esperanza, da esperanza al arrepentido. Por eso digo yo, no importa que tú te mueras, que tú el día de hoy o yo desaparezcamos, ya no existamos en este mundo. Si hemos puesto nuestra confianza en Dios, si hemos confiado en Dios y hemos hecho de Jesús nuestro amigo, nuestro redentor, con seguridad que en el día final Dios nos habrá de despertar y nos habrá de levantar para una vida eterna, ¿verdad? Pero como les dije, Dios también trae esperanza para su pueblo, para sus hijos. A veces Dios tiene que mandar la destrucción porque no le queda opción, no hay otra opción. Porque el pecado no se puede tratar con guantes blancos realmente. El pecado tiene que ser destruido y lastimosamente muchas personas, yo a veces cuando voy a pescar, me gusta pescar, y los pecados para que piquen a veces hay que sacar unos camaroncitos que son así. Mi hermano Jorge sabe muy bien. Entonces nosotros ponemos la lombriz en un ganchito y se lo ponemos a un canechines, de esos canechines que andan por ahí debajo de las piedras, y viene el canechito y le gusta y agarra la lombriz, pero como no la quiere dejar ir, entonces se presiona de la lombriz, se sujeta de la lombriz y uno lo saca y él viene por su propia cuenta porque ni lo ha pescado ni mucho menos. Él se sujeta de la lombriz, ¿verdad? Y eso hace que uno pues lo saque afuera, ¿no? Y cae en la red para usarlo como carnada. Así pasa con los seres humanos a veces. Si nos agarramos del pecado y viene la destrucción, que la destrucción básicamente fue creada para el pecado, para Satanás, que es el tallo, esa es la raíz del pecado. Pero como nosotros vamos aprisionados de la rama, de la raíz, entonces somos destruidos. Y así pasó con el pueblo de Judá. Pero como les dije yo, Dios es un Dios maravilloso. Tenemos esperanza. El ser humano puede llegar muy lejos en el pecado, pero si un día se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, Dios puede perdonarlo, tiene el poder de perdonarlo. Es más, Él está ansioso por perdonar nuestros pecados. Así que los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron el fin del reino de Judá habrían hecho desesperar al corazón más valeroso de no haber sido por las palabras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los mensajeros de Dios mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel allá en la misma corte de Babilonia y mediante Ezequiel a orillas del lago Chebar, ¿verdad? A orillas de este lugar que se llamaba Chebar, ¿verdad? El Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido, las promesas registradas en los escritos de Moisés, ¿verdad? Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría en favor de aquellos que fuesen fieles. La palabra de Dios vive y permanece para siempre.
Lo que Dios promete lo hace. Lo maravilloso de Dios es que Dios puede decir, yo voy a eliminar esta ciudad el día de hoy, porque no hay ni un solo digno de la vida, ¿saben? Pero si tan solo hubiese uno, Dios tendría misericordia, y lo he probado en la palabra de Dios. Pero saben, pero si tú a veces vas a perecer o pereces siendo una persona buena, honesta, porque los malos nos rodean y a veces la ruina nos toca, aunque seamos santos, apartados para el servicio de Dios y adoremos al Dios, al único Dios verdadero, a veces tenemos que morir. A veces los santos tienen que morir, mueren, de hecho, mueren. La gente a veces se pone triste porque ve que hombres y mujeres, niños, hombres buenos, personas buenas mueren. Dice, pero ¿cómo es posible que Dios permita que esto pase? Y yo les digo, las personas buenas también mueren. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? Lázaro, ¿quién era Lázaro? Era una de las personas que Jesús más amaba. Y Jesús dejó que se muriera, y que se pudriera, y que expeliera hasta mal olor. Pero saben, el que ha muerto en la fe, el que tiene fe en Jesús, aunque esté muerto vivirá, aunque esté ceniza. Es más, aunque no exista nada, Dios lo puede traer a la vida y puede nuevamente resucitar y puede hacerlo de nuevo. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros, y eso fue lo que hizo Jesús cuando vino en su primera aparición, cuando nació acá, porque Él venía a establecer su reino, venía a quitar la maldad, venía a quitar la enfermedad, venía a quitar la tristeza, el sufrimiento y todo ese tipo de cánceres que ha dejado el pecado. Pero lastimosamente su pueblo no le recibió y prefirió otro rey. Terrible, ¿verdad? Sé que mucho antes la dispersión, Jehová a través de Jacob había dado una promesa impresionante. Él dijo en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía del agonizante Jacob, fue emitida casi 1700 años antes de la muerte de Cristo. Cristo mismo habría de descorrer el velo que el ojo profético de Jacob había trazado de la historia de su progenie. Él vio un maravilloso consejero que surgiría en medio de esta tribu. Era la simiente prometida, Silo, el enviado de Dios que habría de establecer el reino espiritual. Jacob vio el momento cuando el cetro ya no estaría más en las manos de Judá. Ahora las naciones se reunirían bajo el estandarte de Cristo. Así que cuando los judíos se presentaron ante Pilato para asegurar la condena de Jesús, le dijeron, no tenemos más rey que César. Y de este modo confesaron que el cetro ya no estaba en manos de Judá. La profecía se cumplió. Como veníamos diciendo, con la dispersión de Judá, el cetro de Judá aparentemente terminaba. Pero Dios había dicho que tendría que venir Silo y se congregarían a él los pueblos. Recién entonces Judá o Israel dejaría de tener rey, porque él sería ahí, de ahí en adelante, el rey de Israel. La palabra de Dios nos decía en Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Mucha gente dice, bueno, pero esta es una profecía para cuando venga Cristo. No, está hablando del reino de Judá. Si Judá si hubiese mantenido fiel y hubieran aceptado a Jesús como su rey y su salvador, allí él hubiese establecido su reino. Más adelante vamos a dar pruebas impresionantes. En el tercer y último estudio del reino de Dios, nosotros vamos a hablar sinceramente, de una forma clara ya, con las citas del Nuevo Testamento, cómo Jesús pudo haber establecido su reino y por qué no lo estableció, sus implicaciones. En Isaías 11:1 dice, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
En el capítulo 11, mis queridos amigos, no tenemos tiempo realmente. Déjenme tomar un poco de sorbo de agua. No tenemos tiempo, pero si nosotros nos vamos, acuérdese que Isaías profetizó mayormente, o sea, todas sus profecías de Jeremías e Isaías mayormente, él profetizó para Judá, para los pueblos en derredor de Judá y también para Israel del norte. Pero mayormente sus profecías eran para el reino de Judá y para el reino del establecimiento del reino del Mesías. Pero yo quiero llevarlos rápidamente en el capítulo 11 de Isaías. Nosotros podemos encontrar una profecía impresionante de lo que Dios o el Mesías iba a hacer en caso de que el pueblo de Judá hubiese recibido al Mesías y hubiese seguido sus preceptos y sus mandamientos. En el capítulo 11, mire lo que dice, ¿verdad? Dice, de hecho, cuando usted lee allí el capítulo 11 en mi subtítulo dice el reinado justo del Mesías. Obviamente el subtítulo no aparece en el texto original, pero dice: saldrá vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus, por eso en el Apocalipsis el Cordero, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús, tiene los 7 espíritus y son estos, ¿no? El espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y espíritu del temor de Jehová 7. Tiene los 7 espíritus. El número 7 es un número que señala o denota totalidad. O sea, Jesús tiene todos los atributos de Dios. Todo. Por eso a él se le ha dado el juicio. A Jesús se le ha dado el juicio. ¿Usted se imagina un juez con esas características? Un juez que tenga el espíritu de Jehová, un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, espíritu de conocimiento, o sea que lo sabe todo, y de temor de Jehová. Óigame, es una persona poderosa, un Dios. Y dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará. El Mesías, este es lo que iba a hacer el Mesías cuando recién pudiese establecer su reino. Si él hubiese establecido su reino, él haría. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Dice que él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Oiga qué bonito. Juzgará con justicia a los pobres hoy en día en un mundo de injusticia, de temeraria inquisición. Dice, juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad. Erguirá, dice, con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta no es la segunda venida de Cristo, mis queridos. Estamos hablando del reino que iba a establecer el Mesías. Dice, y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará, mire, y esta profecía que voy a hablar de aquí en adelante, casi siempre la ponemos cuando venga Cristo, en el mundo venidero, no. Pero también tiene aplicación para allá. De eso es lo que vamos a hablar en nuestra próxima y última clase. Bueno, si es que no creamos otras 2 más, porque hay mucho material. Dice, morará el lobo con el cordero. Obviamente, iba a ser en ese entonces. Todos estos animales existían. En el cielo la palabra de Dios no nos dice que van a haber lobos o corderos o vacas o bestias allá. Allá nos habla de ángeles, de creación de Dios. Recién después de los 1000 años, sí, la palabra de Dios nos dice que esta profecía, cuando Dios establezca de nuevo su reino acá en la tierra después de los 1000 años, obviamente hay muchas interpretaciones. Muchos creen que vamos a estar para siempre en el cielo, otros que los 1000 años los vamos a pasar acá y después vamos a ir al cielo. Pero no, la palabra de Dios nos dice, y Juan miró la nueva Jerusalén después de los 1000 años, ascender del cielo. Dice que miró descender del cielo. Él obviamente estaba en la tierra porque Jesús viene primero con sus redimidos, con sus cientos de ángeles,
Y según la palabra de Dios se posesiona sobre el monte de los olivos, por supuesto, tiene que venir a purificar el lugar donde se va a sentar la nueva Jerusalén. Y recién ahí va a entrar Jesús también de nuevo con sus redimidos por las puertas de la nueva Jerusalén. Pero eso es otro tema. Dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león. Y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Oiga bien, y la bestia doméstica. O sea, me está hablando que la gente iba a trabajar con los animales, los iba a domesticar de nuevo. De nuevo Jesús iba a armonizar todas las cosas. Todas las cosas iban a volver como al principio. Y dice, y la vaca y la osa pascerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, o sea, en la ciudad de Jerusalén, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Oiga bien, estamos hablando del reino que Jesús venía a establecer y que no pudo establecerlo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Oiga bien, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Todos los reyes, por eso Jesús era un símbolo de David o de Salomón. Este rey era muy conocido en la tierra. Todo mundo quería conocer a David, a Salomón, su sabiduría. Imagínese, ¿qué pasaría cuando el Mesías estuviese reinando en Jerusalén? Le pregunto, ¿usted como cristiano cree que usted sentiría el deseo de ir a Jerusalén a ver a Jesús? Por supuesto que sí, yo el primero, me apunto en el primer viaje. Iría a ver a Jesús, al Redentor. Lastimosamente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, y acontecerá en aquel día. ¿Cuándo era en aquel día? No cuando Jesús venga. Por supuesto, ahora sí va a ser cuando Jesús venga. Pero antes, dice, acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada. Oiga cómo iban a venir las gentes. Oiga bien. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Lo que yo les estaba diciendo. Las gentes de todos los impíos incluso iban a ir a Jerusalén en busca del Rey glorioso, ¿verdad? Asimismo dice, acontecerá en aquel tiempo, esta era la profecía. Ojo, que yo no estoy diciendo que esta profecía no se va a cumplir en el futuro, porque las profecías tienen doble cumplimiento. Y las profecías son condicionales, mis queridos amigos, como ustedes lo saben. Asimismo acontecerá, dice, en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda, oiga, en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat y en las costas del mar. ¿Está escuchando? Se estaba refiriendo a ese reino que no se pudo establecer. Y se levantará, dice, pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Claro, Israel estaba por todos lados. Asiria había hecho pedazos al rey del norte, a Israel del norte por todos lados. Pero hay una profecía impresionante, lindísima, que son los 144,000 de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Adivine dónde vienen esos 144,000. Vaya a los estudios que tenemos anteriormente, los 144,000, y usted va a dar cuenta quiénes son los 144,000. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 fines de la tierra. Esa es la promesa que hizo en el pasado y que Dios las hace de nueva cuenta con los 144,000. Y muchos dicen, bueno, mire, los 144,000 son 144,000. Yo no digo que sean simbólicos, literales, no quiero meterme ahí, pero sean lo que sea, Dios recogerá a sus hijos de todas partes del mundo y levantará, dice, y se disipará la envidia de Efraín. Efraín básicamente era un hijo de Israel, hijo de José, pero en sí era Israel, porque estos términos eran intercambiables. Usted le podía llamar a Israel Efraín e Efraín Israel, no había ningún problema. Entonces dice, y se disipará la envidia de Efraín, porque Efraín, Israel del norte estaba envidioso, porque Dios aparentemente escuchaba más a Judá.
Dice, y los enemigos de Judá serán destruidos. Oiga, cuando el Mesías reinara, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué les parece? Claro, porque en una ocasión incluso Judá se iba a levantar contra Israel, contra las 10 tribus, pero Jehová le dijo, espera un momento, este negocio yo lo he hecho. Y el Señor, cuando hace negocios, yo le aseguro que es un negocio redondo, no falla, es un negocio entero muy bueno. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. ¿A qué le suena esta experiencia a usted? Y habrá camino, dice, para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Impresionante. ¿Qué les parece? Así que el Señor da detalles de lo que iba a hacer en su reino. La liberación y retorno del pueblo de Judá a sus tierras. Esto era impresionante. Ya Judá había desaparecido de su tierra. Y ya hemos hablado ampliamente de lo que le pasó a Israel y sobre todo a Judá. Y cómo Jehová había profetizado de su destrucción y cautiverio, pero gracias a Dios que siempre, oiga bien, siempre se ha guardado un remanente que, aunque poco en número, ha sido siempre el especial tesoro de Dios. Y Dios había profetizado que un remanente de nuevo volvería, porque la promesa de un Mesías redentor aún estaba en pie. Y como dijimos anteriormente, las promesas fueron hechas a Israel. E Israel tendría que estar en pie. Sea Judá o Israel. Israel, un remanente de Israel tenía que estar en pie, en este caso Judá, para que surgiera el Mesías. De lo contrario, Satanás obtendría la victoria y los seres humanos estaríamos perdidos definitivamente. ¿Por qué usted cree que el rey Babilonia vino a capturar o a llevarse a la tribu de Judá? Claro, no fueron cuestiones de por casualidad. La profecía decía que de Judá tendría que nacer una simiente, una descendencia que Dios utilizaría para restaurar su pueblo en el tiempo del fin. Y saben, cuando nosotros hablamos de tiempo del fin, a veces creemos que es cuando Cristo venga. Pero saben que en una experiencia, cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés, citó a Joel en una profecía donde decía que en los últimos días los hijos, los jóvenes y los ancianos profetizarían. O sea, hablarían profecía. Qué problema yo con algunas palabras. Saben, Pedro estaba citando que ese mismo momento cuando él se levantó, se estaba refiriendo a los últimos días al cual Joel se refería. O sea, que los días de Jesús, en que nació Jesús, se desarrolló en los días de los apóstoles, eran los últimos días para muchas gentes. Y claro, tenían razón, porque en los últimos días era cuando el Mesías iba a establecer su reino, que finalmente no lo estableció. Entonces usted me pregunta, entonces, ¿qué pasó? Miren, mis queridos amigos, hay mucha tela de qué cortar aquí de este tema, pero yo lo quiero dejar para el próximo tema y le vamos a ir por qué Dios no estableció su reino como tenía planificado. Pero los planes de Dios siguen adelante. Los planes de Dios siguen adelante. Dios le pide a Jeremías, oiga, interesante, aquí es una experiencia lindísima, y yo creo que con esto vamos a terminar para seguir la próxima clase. Con la experiencia de Jeremías, usted va a entender muchas cosas, ¿verdad? Quiero resaltar la importancia que los hijos de Dios debemos de tener en el desarrollo de los planes de Dios. Por eso necesitamos conocer las profecías para de esa forma involucrarnos en la obra que Dios desea hacer para alcanzar a otros. A veces Dios manda a su siervo a hacer cosas que no parecen tener alguna lógica. Eso es lo que predicamos hoy en mi congregación, que estuvimos predicando sobre la heredad de Jeremías, y con esto quiero terminar. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen lógica. Me refiero desde el punto de vista humano, ¿verdad? Según nosotros. ¿Quién compraría, por ejemplo, una casa que se va a quemar, o un carro que se va a chocar, o un negocio que va a quebrar, o una vida que se va a acabar?
Dios le ordenó a Jeremías comprar un terreno justo cuando la ciudad estaba a punto de caer en manos de los babilonios en el año 588. El rey Nabucodonosor, como les habíamos dicho, sitió la ciudad de Jerusalén y quizá la gente llegó a pensar que ese sería el final definitivo para ellos. ¿Qué sentido podría tener hacer una inversión, hacer un negocio en la compra de terrenos cuando era muy probable que pronto estas adquisiciones pasarían a manos del imperio, a manos enemigas? Dios le dijo al profeta que un primo llamado Hanameel, iba a venir a ofrecerle en venta un terreno y que debía comprárselo tal y como Dios se lo había mostrado. Vino su primo a ofrecerle esta heredad. Jeremías en ese momento se hallaba preso, pero en ese momento podía moverse dentro de la ciudad bajo vigilancia de que no fuera a predicar, porque ese era el problema. Cuando abría la boca, hasta sus mismos hermanos se volvían enemigos. Pasa hoy en día. Tus mismos hermanos a veces te odian, incluso van a la iglesia y te miran. Y es increíble cómo el enemigo puede levantar tantas emociones en las personas que no buscan a Dios de todo corazón. Pasa en mi iglesia, en tu iglesia, hay personas, yo siempre digo que hay personas que te aman, hay personas que te odian y hay personas que te toleran. Usted mejor esté entre las personas que ama y toleran. Porque saben, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y usted cuando se pone delante puede ver de una forma clara las personas, el gesto de las personas, cómo te miran, cómo se sonríen, si te están escuchando o no. Usted puede identificarlas. Dios nos ha dado un espíritu para discernir las caras y uno las puede ver. Lo único que uno es tolerante y no puede llevar o decir palabras malas o feas en contra de nuestros hermanos, porque estaríamos pecando. No estamos habilitados para hacer así. Pero saben, el primo vino a ofrecerle esta venta, puesto que en aquel tiempo los terrenos podían comprarse solo entre personas de la misma familia, por el pariente más próximo. A esto se le llamaba el pariente redentor, que en hebreo es Goel. La razón de la venta podía ser por deudas excesivas del vendedor, ¿verdad? O la incapacidad para sostener este bien. Jeremías le entregó un pago de 17 monedas de plata en frente de varios testigos, ¿verdad? Así que este concertó la compra-venta por el que sellaron y firmaron un contrato. El Señor le ordenó tomar 2 copias, ¿verdad?, del contrato, una sellada y otra abierta, y meterla dentro de una vasija de barro para que se conservara por mucho tiempo, ¿verdad? Costumbre que practicaban. Es importante mencionar que los sellos que se colocaban en los documentos era garantía de resguardo y de legitimidad. Es importante, ¿verdad? El documento se enrollaba y se le colocaba un poco de cera derretida, y con un anillo se presionaba para dejar impresa la señal de su dueño. Así que los rollos se ponen dentro de las vasijas de barro. Pueden durar, cuando se ponen dentro de las vasijas de barro, podían durar muchísimos años, ¿no? Y muchos de los rollos que hoy encontramos hace muy poco tiempo, allá por el Mar Muerto, estaban allí dentro de unas vasijas. Dios era sabio, Dios sabía lo que hacía. Entonces, ¿por qué Dios? La pregunta es, ¿por qué Dios mandó a poner en resguardo estos contratos, estos documentos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Realmente porque iba a venir un día en que alguno de los familiares de Jeremías podría reclamar como suyo este terreno, esta heredad, y tendría todo el derecho de hacerlo. Ahí en Jeremías 32:15 habla de este asunto y dice: pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. En efecto, el pueblo de Israel volvió a su tierra después de 70 años, y esta palabra se cumplió, pues el pueblo de Israel volvió a comprar y vender.
pero los familiares de Jeremías tuvieron asegurado un terreno por la compra-venta realizada en el momento menos imaginable para hacerlo. Mis queridos amigos, esta lección nos enseña, valga la redundancia, una lección hermosa, importante, que yo quiero compartir con ustedes ya para terminar este estudio. Esta hermosa ilustración es una hermosa lección que nos deja de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros representamos realmente ese terreno perdido, condenado, oiga bien, a la destrucción. Después que pecamos, los seres humanos estábamos destinados a la destrucción, a la muerte eterna. ¿Quién podría dar dinero por personas que van a perecer dentro de pocos años? ¿Por qué habría de comprar a personas corruptas y malvadas como nosotros? ¿Saben? El único que podría hacer eso era Jesús, y lo hizo. Solo Jesús, que por su fidelidad permitirá que aunque probemos la muerte, nos volverá a la vida a través de la resurrección. Esto únicamente es posible por cuanto nuestro terreno ya no es nuestro, sino que le pertenece a nuestro pariente redentor que lo compró. Cuando nosotros por nuestras muchas deudas lo perdimos todo básicamente. Cuando llegamos a la quiebra espiritual, Jesús se solidarizó con nosotros al hacerse carne y amarnos sus hermanos, y solo Él tiene el derecho de volver a adquirir lo que de nosotros se ha perdido. Y Él nos lo devolverá. Él pagó un precio alto, su propia sangre, para que de este modo la tierra no se perdiera. Me refiero a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Ahora bien, hay un contrato concertado, bien sellado, para ser abierto en el momento determinado y resguardado también, que no podamos preocuparnos, ¿verdad?, de absolutamente nada. En Efesios 1:13 dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios, dice esta versión, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y el versículo 14 dice: este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros, y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Confiaremos en Cristo para que Él tome tu causa y compre tu vida, tu alma? ¿Dejarás que Él se haga cargo de tu futuro y descansarás en la seguridad de su contrato? Esas son respuestas que tú y yo nosotros debemos de dar. ¿Confiaremos en Jesús? ¿Confiaremos en el pago que dio con su sangre allá en la cruz? Él nos compró, le pertenecemos. De esa forma, mire, Jeremías compró una heredad, no pensando en su beneficio, porque a él no le beneficiaría. Él sabía que dentro de 70 años, cuando vendría la liberación de Judá, él ya no existiría. Pero él pensó en sus hermanos y dijo: les voy a guardar terreno para que cuando ellos regresen de la cautividad puedan edificar, vivir, y nueva cuenta el reino de Dios tenga un reinicio y el pueblo de Dios se prolifere, se abunde, crezca, y allí el Mesías, la simiente del Mesías, pueda retornar de nuevo. Era una promesa de Dios. Pero saben, Jeremías fue obediente, él compró. Dios lo había revelado. Él tuvo que tener fe, por supuesto, para saber de que su herencia, su heredad iba a ser conservada y finalmente iba a ser de buen uso para aquellas personas que vinieran desposeídas del cautiverio. Jesús nos da la esperanza. Él ya pagó esa deuda que teníamos nosotros. Ahora a nosotros solamente nos resta
aceptar su sacrificio, entregarnos a Él de todo corazón. Somos deficientes, yo siempre lo repito, porque yo soy el primero, como decía Pablo, más bien el segundo. Tenemos tantas faltas, tenemos tantas cosas que cambiar, y qué difícil se nos hace cambiar, ¿verdad? Pero saben, el Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis queridos amigos, gracias por habernos sintonizado. Espero que este estudio haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Ahí estamos viendo, bueno, saludo para César. César es uno de mis amigos. Yo no sé en qué sentido yo estoy echando mentiras, César. Te llama responsable, por favor. Se llama responsable. Yo sé que él es católico, pero aquí no estamos hablando mentira. Vamos a ser serios. Usted es católico, yo lo respeto. Usted es amigo mío, yo lo quiero mucho, ¿verdad? Saludos para Libby. Esas son las cosas que les digo. Uno hay que ser responsable. Normalmente yo no me despido con este tipo de comentarios. Pero cuando usted participa en un chat como este, sea responsable. No se ponga a decir cosas. Lo hemos dicho desde hace tiempo. Usted puede participar, porque él me dice el hermano César Martín del Campo, ahí, que yo lo conozco, somos amigos, ¿verdad? Me está diciendo cosas que yo no hago. Que dice que me estoy vengando de la Iglesia Católica. De ahí vienes. Por supuesto, todos fuimos católicos, ¿verdad? Pero es triste pensarlo. Y realmente no me gusta ver estos comentarios porque no es el objetivo. Si usted quiere participar, participe, no hay ningún problema, pero no diga que acá nosotros le estamos haciendo daño, porque lo único que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Y nosotros estimamos y valoramos cada uno de los comentarios que usted haga, siempre y cuando basados en la palabra de Dios y no en un pensamiento de que usted piensa, de un preconcepto. No es así. Nosotros amamos a todas las personas y a mi hermano César, que somos compañeros, trabajamos juntito ahí, le hemos manifestado nuestro cariño y nuestro aprecio. Si él quiere continuar, por ejemplo, adorando ídolos o vírgenes en contra de la voluntad de Dios, la respetamos. Pero aquí nosotros vamos a hablar la verdad, la palabra de Dios, y nadie nos va a callar, absolutamente nadie. Porque nosotros somos responsables y serios en lo que hablamos y amamos a las personas independientemente de cuál grupo sea. Por ejemplo, decimos que la Iglesia Católica es la madre, es mentira. Ningún católico tiene que decir eso. Porque la Iglesia Católica recién nació de los años 300 después de Cristo y salió de una apostasía. La primera iglesia cristiana fue la que Dios estableció. Los discípulos establecieron la primera iglesia. De ahí salimos todos. Pero lastimosamente, la gran apostasía surgió en el año 300 con Constantino y lastimosamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lo decimos con claridad y con seguridad, fue la primera iglesia que apostató, y eso fue así, todo mundo lo sabe. No estamos atacando a absolutamente a nadie, es la verdad y únicamente la verdad. Si usted no estudia la palabra, no me eche la culpa a mí de decir cosas que a usted no le parece. Así es que, mis queridos amigos, simplemente estoy en mi derecho a réplica, que todos lo tenemos, ¿verdad? Y lo voy a hacer, y los comentarios van a quedar allí, no los voy a borrar, porque yo lo pudiese borrar. Pero algún día las personas van a tener que recapacitar y someterse únicamente a la palabra de Dios. No hay que venir a decir aquí que solo porque yo soy adventista del séptimo día es la religión perfecta y verdadera. De ninguna forma. Dios tiene, óigase bien, Dios tiene hijos en todas las religiones. Católica, mormones, pentecostales, testigos de Jehová, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. Es más, hasta en las religiones paganas tiene hijos Dios. ¿Acaso no dice Apocalipsis, salid de Babilonia, pueblo mío? Babilonia constituye todo aquel movimiento que no está dentro de la religión correcta y verdadera de Dios.
Dice que en Babilonia hay hijos suyos. Y saben, usted y yo probablemente estemos en Babilonia. No importa que usted sea cristiano o esté en la iglesia que supuestamente usted considera que es verdadera. Podemos estar en Babilonia porque saben, Babilonia contaminó el mundo entero con sus enseñanzas, y una de las religiones que más contaminó fue la Iglesia Católica, y eso lo podemos decir claramente. Con solo el punto de la adoración a los santos, que es abominación contra Dios, eso la hace ver como una iglesia que apostató. Como nosotros también podemos estar apostatando al someternos a los principios de Babilonia, que son muchísimos. Pero nosotros ya hemos hablado muchísimo de eso, mis queridos amigos. Bueno, nos extendimos porque teníamos el derecho a réplica ahí de mi hermano César Martín del Campo, que yo lo voy a ver, seguramente por ahí lo vamos a ver y yo le voy a decir, ¿no? Muchas veces él en persona me ha asegurado la inconformidad que tiene con el rito católico. Yo no sé por qué él viene en este momento en público a decir que yo estoy atacando a su iglesia. De ninguna forma. Yo los amo, los quiero y tengo la mayor parte de mis amigos son católicos y no tengo ningún problema. Así que saludos para todos, que Dios les bendiga. Esto lo hago, como les dije y lo reitero, porque tengo mi derecho a réplica y aclarar las conjeturas o las acusaciones que se me pueden hacer. De repente yo no veo todos los mensajes. Al final del programa veo los mensajes y veo si hay alguien que me ha escrito y yo puedo responder. Pero si usted se mete al chat simplemente para criticar o para acusar, yo le sugiero que no lo haga. Está perdiendo su tiempo porque aquí nosotros hablamos de la palabra de Dios y no incentivamos y no motivamos el rencor ni el odio para ninguna de las religiones. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos veremos en nuestro próximo programa, la próxima semana, cuando de nuevo estaremos presentándoles otro programa similar a este. Que Dios les bendiga.